Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Aquí Aronis Rodríguez. En esta oportunidad quiero compartir con usted un texto o algunos textos de la palabra del Señor. Y esta la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. Podemos notar, queridos amigos y hermanos, en esta palabra, de que el Señor no le dice Pedro, como solía decirle después de que le había cambiado el nombre, sino que le llama por su nombre original, por el nombre con el cual el Señor le conoció. Y le dice: Simón, Simón. Esto quiere decir viejo hombre. Metafóricamente, podríamos comprender de que el Señor sabía que su fe iba a ser probada. Pero algo que me choca es cuando el Señor le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Satanás pidió un permiso para zarandear a Pedro. Pero ¿por qué Satanás se le había ocurrido esto? ¿Cuál era el interés de Satanás para zarandear a Pedro? La palabra zarandear significa mover para dividir una cosa de otra, como un sedazo. Fíjese bien que cuando están zarandeando el trigo, las pajas quedan arriba y el trigo queda en otra parte. Esto significa que algo tenía que suceder en Pedro para sacar lo malo de él y solo quedarse con lo bueno. Antes de una bendición, el enemigo a veces pide permiso, como pidió permiso para atacar a Job. Lo que quiero decirte con esto, querido hermano y amigo, es que cuando estás siendo atacado, cuando estás siendo atribulado, debes reafirmar tu fe. Aquí dice: para zarandearos como a trigo. Esto es para sacar lo bueno de ti. ¿Y cómo podemos notar o aclarar estas cosas? En el versículo 32 dice el Señor Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esto significa que cuando estamos siendo zarandeados, cuando estamos siendo atribulados, cuando se está sacando lo bueno de nosotros, del trigo, cuando se está dividiendo la parte natural con la parte que sirve de nosotros, debemos mantener nuestra fe. Por esto el Señor Jesús le dice: pero he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Esto significa que una vez que que hemos pasado ese momento de tribulación, de pruebas, de zarandeo, pues entonces debemos ir a nuestros hermanos a decir que hemos tenido la victoria. En el versículo 34 nos dice: y él le dijo: Pedro, te digo
Pero hay una cosa importante, queridos amigos y hermanos, es que ¿por qué Pedro tuvo que ser zarandeado o atribulado? Hay algo que Pedro le dice a Jesús en el versículo 33, y él dice lo siguiente, él dice, y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero Pedro, una cosa, ¿y quién te ha dicho a ti que yo quiero que tú estés conmigo en la cárcel? O que tú te vayas a morir conmigo. Entonces el Señor le responde de una manera en el versículo 34 y le dice, Pedro, ya no le dijo Simón, sino que le dijo Pedro. Ahora, la diferencia entre decirle Simón era porque iba a ser probado, iba a tener un momento de prueba, de zarandeo. Y en el versículo 34 ya no le dice Simón, sino le dice Pedro. Esto significa que el Señor estaba confiando de que Pedro iba a superar esa situación. Y le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. O sea, él está diciendo en pocas palabras, tú me estás diciendo que te atreves a ir a la muerte conmigo, a la cárcel conmigo, y yo te digo a ti, en vez de que el gallo no cantará 3 veces sin que tú me niegues, de que tú me conoces. Wow. Pero todas estas cosas es porque el enemigo sabía que Pedro, Simón Pedro, era una persona que realmente amaba a Dios. Era un discípulo franco, ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol, una columna de la iglesia. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces hasta atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas, era un hombre decisivo, determinado, y también tenía sus defectos. Pedro negó a Jesús, pero esto era para que la palabra de Jesús se cumpliera. Pero hay algo que quiero decirles, y es que el enemigo sabía que al tentar a Pedro, él iba a ser zarandeado, pero Pedro, por eso Jesús mismo rogó, dice la palabra, para que no falte su fe, para que su fe no falle en medio de ese zarandeo. Y esto el Señor rogó porque no iba a ser fácil para Pedro. Y era porque Pedro era el que iba a ser el orador elocuente, como podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 14, que luego él dio una predicación y se arrepintieron muchos. Pedro era el que el enemigo sabía que era alguien con un potencial que inclusive iba a caminar por encima de las aguas. Pedro era el que iba a sanar inclusive con la sombra. Pero el enemigo quería destruir eso por medio del zarandeo. Por esta razón, Jesús dijo, yo rogaré para que tu fe no falte. Queridos amigos, el Señor confía en nosotros. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Y a pesar del momento de zarandeo, el momento de la tribulación, el momento de la angustia, el momento del desierto, del proceso, hay que mantener la fe. Porque cuando somos procesados, es porque hay algo bueno que viene a nuestro favor. Es porque el enemigo sabe el potencial que tenemos en Dios.
Y es por esto que siempre digo que cuando somos importantes para Dios, también somos importantes para el diablo, porque él quiere destruir lo que el Señor puede hacer con nosotros. ¡Wow! ¿Cuántos cristianos que cuando están pasando los momentos difíciles retroceden y pierden la fe? Tener fe no es una decisión de emociones o algo de pensamiento. Sí, voy a tener fe. No, es algo divino y que tú lo debes pedir a Dios de manera espiritual. Porque la lucha que tenemos es una lucha en el mundo espiritual, aunque se refleja en el mundo físico. Durante los 3 años siguientes de Pedro, vivió como discípulo del Señor Jesús, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portavoz de un factor de los 12 discípulos. Pedro era un gran hombre de Dios, un hombre que estaba muy conectado con Jesús, pero le llegó esa debilidad de negarlo porque se vio confrontado que tal vez iba a perder su vida. Y luego vuelve a la pesca. Luego el Señor va otra vez. A veces cuando nos alejamos de Dios y queremos volver al mundo porque creemos que la esperanza para nosotros se ha perdido, cuando negamos a Dios, entonces el enemigo nos martilla día y noche de que ya no tenemos oportunidad para seguir o que tal vez no merecemos el perdón. Pero permíteme decirte que una vez más vuelve el Señor a buscarte. Pedro volver a su antiguo trabajo, que era la pesca, significa que estaba volviendo una vez más a su antigua manera de vivir como pescador, donde pensaba tal vez, bueno, ya Cristo murió, voy a volver a lo mío. Y es lo que nos pasa a muchos cristianos hoy en día, que cuando cometemos un error, creemos que ya no tenemos más oportunidad y queremos volver a nuestra forma antigua de vivir. Pero aún ahí, el Señor vuelve a rescatarte. Si estás pasando por un momento difícil, de dificultad, permíteme decirte que el Señor está dispuesto a ayudarte. El Señor está dispuesto a levantarte y darte la fuerza que necesitas para seguir manteniendo la fe. Así es que vamos a hacer una oración y recuerda que el Señor no te ha dejado. Levántate, porque Dios está a tu lado. Aunque estés siendo zarandeado, atribulado, angustiado, golpeado por tantas cosas, el Señor ora también por ti para que tu fe no falte. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por esta persona que está escuchando este mensaje. Bendícelo, protégelo, cuídalo o cuídala. Señor, levanta su fe. Señor, vuelve, Señor, a su vida. Aviva, Señor, en el nombre de Jesús, su espíritu y que vuelva a conectar contigo, Padre. En el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Esto es Aronis Rodríguez, Vidas con Propósitos. Bendiciones.